Feliz sábado, queridos hermanos de la iglesia Las Acacias. Para mí es un placer poder estar con ustedes para poder compartir una vez más la palabra de Dios. Pensando ahí en qué tema podría dar para hoy, estuve pensando y se me vino a la mente este tema o este título que se llama Servicio por Amor. Y para empezar este tema yo quiero que juntos podamos ir a este versículo de referencia que está en Marcos 12:30, que dice así, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Podemos ver acá, en este versículo, a un Cristo como una versión ampliada y revisada de los 10 mandamientos entregados al hombre en el monte Sinaí. Es la revelación más completa del carácter de Dios. Ahora, el segundo mandamiento está compuesto de dos partes. Y una de las partes sería en el cual nosotros establecemos que debemos amar también a quién, a nuestros semejantes. Y la segunda define en qué medida debemos amarlos, ¿no? Establece la autoestima como necesaria para una vida cristiana saludable, que nos permitiría cumplir con el amor a nuestros semejantes. También puede ser que Dios esté reconociendo la naturaleza egoísta del corazón humano y conociendo que la primera persona que debemos amar es a nosotros mismos. Y nos esté poniendo por este motivo el amor a nosotros mismos como la medida en que debemos amar a nuestros semejantes. Y claro, y el segundo es semejante, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué dice en Juan 4:16? El apóstol Juan establece y dice de esta forma, ¿no? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor y el que está en comunión con Dios permanece en él. Reconoce que Dios ha tomado una iniciativa en la relación del amor hacia nosotros. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero, pero luego establece que aquel que ama o dice amar a Dios debe amar a su hermano. Y Juan pregunta, ¿cómo podemos aborrecer a aquel que conocemos, que vemos, con quien hablamos cara a cara, con quien nos cruzamos en la calle, en el almacén, en el estacionamiento, y pretender amar a un Dios a quien no hemos visto? Entonces, si unimos las palabras de Cristo como las del apóstol Juan, tenemos que el mayor mandamiento, ¿cuál es? El mayor mandamiento es el amor a Dios. El segundo mandamiento es el amor a nuestros semejantes. El que no ama a sus semejantes no puede amar a Dios. Y si no amamos a nuestros semejantes, transgredimos el mayor mandamiento, ¿no? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Sabemos que Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos. Somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
nosotros amamos a Dios. ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó a nosotros primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, vendría a ser un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que Él ama a Dios, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Existe un peligro en este sentido. ¿Qué dice en Mateo 24:12? Dice, 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús dice que al aumentar la maldad en el mundo, el amor de muchos disminuirá. Estamos tan acostumbrados a ver tantas cosas malas, ¿no? Nos rodea, prendemos la televisión, los noticieros, vemos en el periódico y vemos mucha maldad, tanta maldad que, que a uno ya hasta le deja acostumbrado. Es como aquella persona que se muda cerca de un hospital. Las primeras noches, seguramente el sonido de la sirena de una ambulancia que pasa lo va a tener completamente loco. No va a poder dormir ni nada, porque cada 5 minutos van a ir entrando las ambulancias. Pero al pasar el tiempo, uno ya llega a acostumbrarse, el oído empieza a acostumbrarse y lo hace como normal el hecho de escuchar una ambulancia entrando a toda velocidad con la sirena prendida y él capaz ni se despierta. ¿Por qué? Porque él ya quedó acostumbrado, ¿no? ¿Será que eso nos está ocurriendo? En este momento nos vamos a enfocar en el aspecto del amor a Dios que se refleja o se traduce en el servicio a nuestros semejantes. A mí se me ocurre lo siguiente. Imagino que a ustedes también les pasa, ¿no? Cuando vamos caminando por la calle, ¿qué pasa? Vemos mucha gente en situación de calle, gente enferma, algunas personas que hablan incoherencias o que con algunos problemas psicológicos, con algunos problemas mentales, que ni siquiera están en contacto con la realidad, personas devastadas por las drogas y el alcohol, mendigos, o al subir a un ómnibus en un trayecto o tal vez de unos cuantos minutos, fácilmente uno se cruza con una, dos, tres personas y alguno que otro comparte algunas palabras y cada uno tiene una historia. Algunas son más tristes que las otras. Paras en un semáforo y está, digamos, el paravidrios, el que limpia los vidrios, perdón, o el que te hace malabares y te pide una moneda. Y uno no puede pararse con cada uno de ellos. También el ser humano en muchas oportunidades construye una coraza de indiferencia. Vemos tanto de esto que hasta nos parece como normal, es algo cotidiano, ya ni nos mueve un poquito, ¿no? Nos sentimos fríos para defendernos de tanto dolor y tristeza. Por eso yo me pregunto, ¿será que mi amor a Dios, que se expresa en mi amor a mis semejantes, se está enfriando? Tal vez el aumento del pecado, la maldad, la miseria, la falta de solidaridad y el dolor pueden estarnos produciendo una pérdida de sensibilidad. Pero la indiferencia no es una excusa. Juan dice que si no amamos a los que vemos y conocemos, ¿cómo podemos amar a Dios? Y por haberse multiplicado la maldad, en el versículo anterior que habíamos leído, el amor de muchos se enfriará. Por eso permítame leer unos cuantos versículos más de referencia. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Nosotros sabemos que
el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no permanece en muerte. Y el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, escuchen bien esto, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y en el versículo 17, Juan 3:17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El apóstol Juan, inspirado por Dios, establece por lo menos unos cuantos puntos importantes en estos pasajes. Primero, hacer justicia y amar al prójimo es una señal de conversión espiritual. El que no practica el amor a sus semejantes permanece en muerte espiritual. Dios dio su vida por nosotros. ¿Qué debemos hacer? Nosotros debemos poner nuestras vidas al servicio por nuestros prójimos. Dios nos invita a amar de hecho y en verdad. Por eso, queridos hermanos, retomando el gran mandamiento, el amor a Dios se traduce a través de acciones de amor y servicio a nuestros semejantes, especialmente a aquellos que viven en situación de pobreza y dolor. Si no estamos trabajando por ellos, no estamos reflejando nuestro amor a Dios, o tal vez solo amamos a Dios de palabra y no de hecho y en verdad. Dios ha permitido, aunque no sea parte de su plan, la pobreza. En este mundo estamos llenos de cosas que por culpa del pecado existen, pero podemos sacar algo que con el propósito que Dios nos da es para que nosotros podamos prepararnos como pueblo para su segunda venida, para que tengamos una mayor comprensión de la manera de cómo Dios amó a este mundo. Dios espera que su pueblo refleje su carácter a través de acciones. Queridos hermanos, Dios nos ayude a replicar el amor de Dios que tiene con nosotros para nuestros prójimos. Y como iglesia debemos unirnos más en las labores que tenemos para poder mostrar un poco de amor o un poco de lo que Dios nos ha dado para cada uno de nuestros prójimos que estamos. Ese es mi deseo y oración.